y luego vamos a conversar un poco acerca de algunas cosas que han estado apareciendo en las redes sociales para ilustrar cómo se utilizan fachadas de las llamadas ONG para servir de financistas, para servir de sostén, para servir de difusor de los eventos de terrorismo y también para ocultar personas involucradas en actos tan terribles, tan bárbaros como el que intentó perpetrarse el pasado día 4 de agosto. Ha sido detenido también un coronel en situación de retiro, el señor Ramón Santiago Velasco García, alias Coro Coro, y también vamos a explicar las razones que motivaron su detención el día de ayer. Yo quisiera mostrarle al país y al mundo un video donde se refleja claramente las circunstancias que rodearon la detención del terrorista Henry Bert Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, y la señora Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, alias La Perrera. Adelante, video. Buenas tardes. El día de hoy nos denunciaron varias detenciones de personas en la madrugada entre el viernes y sábado 21 o 22 de septiembre, incluyendo el caso de una señora de nombre Ángela Expósito, quien es directora de una organización de protección de animales, Fundanimal, y quien... Párate. Pon la linterna hacia arriba. Más atrás, Marrero, más atrás. Dice que para este patio hay una escalera puesta para la ¿oíste? O sea, hay un lindero y hay una escalera colocada para pasar hacia otro patio. No, pero el objetivo está ahí cerca de donde están ustedes. Están casi montados de él. Ok. Ajá. ¿Qué? ¿Capturado? A la mano. A la mano. Mano arriba, hermano. A la mano. A la mano. A la mano. Mira. Mano atrás. Ahí. Capturado, dile que capturado. Dile que capturado, monstruo. Qué malo. Lo que ustedes veían al lado izquierdo de la pantalla corresponde al uso de drones, paradójicamente, por parte de los organismos de seguridad del Estado venezolano que, capturando la radiación producto emanada del calor humano, pudo constatar cuando el delincuente, el criminal, el asesino, alias Morfeo, intenta saltar la verja de la casa donde se encontraba enconchado, donde se encontraba resguardado, y a través de los drones, los efectivos que hicieron la captura podían por radio ser informados de hacia dónde se estaba dirigiendo el terrorista, el criminal, alias Morfeo. Yo quisiera que recordáramos brevemente lo que fue la acción, la operación terrorista que hubiera podido conducir a graves consecuencias para todo el pueblo de Venezuela, hubiera podido conducir a situaciones de violencia desenfrenada si estos criminales hubieran tenido éxito en su propósito el día 4 de agosto. Vamos a ver muy brevemente la reproducción, la recreación del vuelo de esos drones asesinos que estaban dirigidos a explotar uno en las cercanías de la tarima presidencial y otro dentro de la tarima presidencial para que no quedara absolutamente ningún sobreviviente. Incluso parte de la acción, y adelanto eso, que tenía que cumplir este señor Morfeo, además del entrenamiento, luego veremos la confesión de alias Morfeo,
parte de lo que tenía que hacer era grabar en video, en vivo, directo, el asesinato del presidente de la República para después poderlo reproducir a través de todos los canales con que cuenta la acción terrorista venezolana en redes sociales y en medios de comunicación nacionales e internacionales. Vamos a ver brevemente la recreación y vamos a ver la participación directa en un audio que ya todos conocemos del señor alias Morfeo. Adelante, video. Se armaron 2 equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado terrorista. El equipo 1 operó en una avenida paralela a la avenida Bolívar, próximo al cuerpo de bomberos del Distrito Capital, esquina de Curamichate, Aviendo. Desde allí se despegó el dron, específicamente desde un vehículo marca Chevrolet, modelo Orlando color negro. El segundo equipo operó desde una oficina alquilada desde hace 7 meses en el Centro Empresarial Ciprés. Ambos drones fueron levantados y dirigidos a la avenida Bolívar, específicamente a la tribuna presidencial, con la intención de ejecutar la operación Yunque Martillo, que consistía en hacer explotar los drones, uno en la parte superior de la tarima y el otro en la zona frontal, lo que provocaría la muerte de todas las autoridades presentes en tarima presidencial. Eso es la recreación de los 2 drones que por vía de una operación tenaza iban a generar un primer dron que fue el que explotó frente a la tarima presidencial. Ese dron que tenía metralla en el interior junto con la carga explosiva iba a generar primero una gran conmoción, pero el dron que tenía la carga más letal fue el dron que explotó en el edificio Don Edmundo en la cercanía de la esquina de Curamichate, porque ese dron venía cargado con C4 y con metralla también para que pudieran garantizar los terroristas, los asesinos, los criminales, que no quedara ningún sobreviviente de quienes estábamos en ese momento en la tarima presidencial. El objetivo principal, por supuesto, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Veamos en un audio que también hemos mostrado en el pasado, pero veamos cuál fue la participación directa de alias Morfeo en la acción magnicida. Señores, a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía. Equipo, confirmen. Yo retiré celulares y los apagué los 3. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. Ok, nadie sabe lo que estamos haciendo. Debemos pensar y actuar de forma fría. Una forma natural. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Listo, cambió una posesión. Me informo en el lugar. Ok, Alfa 2, atento allí, atento entonces. Ya te estoy viendo aquí en el mapa donde estás ubicado. Incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentra el público general del acto. Ok, María, atenta María, tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje, sube con el conserje y subes al piso 10, allá está el equipo esperándote. Copiado. María, comunícate. María, comunícate. Modula bien, habla duro. Mira, vale, no me regañes a María así, vale. Coño, qué vaina es esa. Pórtate bien, Bon. María, pendiente que tú vamos a comunicarnos contigo a través de tu teléfono. Pendiente en las comunicaciones con tu equipo. Desplegada la torta y cámara calibrada. Hermano, voy a pasarte la ubicación por GPS del sitio que voy a escoger. Dime cuántos metros hay de ahí al objetivo. Sí, copiado, ya estamos pendientes de eso. La persona que está ubicando los taxis me acaba de decir que solamente quedan 2, o sea, los 2 que me tienen apartados. Pero que uno de los carros está apurado y que el tipo se quiere ir porque me está esperando desde las 2 de la tarde, que no sé qué más, qué tal. Yo le dije al tipo que a las 5:30 estaba apurado. Creo
que va a tocar que el grupo que se vaya hasta la bandera y ubique un carro allá en la bandera y pida transferencia. Confirmen esa información para saber qué información dar aquí, por favor. Alfa 2, empezó el acto y no nos avisaste. Alfa 2, tienes que avisarnos, hermano. Listo, muchachos, mantengamos el canal libre. Mantengamos el canal libre. El pueblo venezolano, una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño. Hugo Rafael Chávez Frías. Más o menos a qué distancia está ubicado Alfa 1 para medir distancias y el tiempo. ¿Qué pasó con Morfeo? ¿Por qué se salió del grupo? Hasta ahorita no hemos pasado Suficientemente lejos. Repito, suficientemente lejos. Se salió del grupo porque con el manos libres igualito se escuchaban las conversaciones. En efecto, los criminales, en el momento en que se va a perpetrar la explosión de los dos drones asesinos, intentan alejarse del lugar de los hechos. Por eso alias Bones, que es el jefe operativo de los dos equipos de asesinos, se señala que está suficientemente lejos, porque fue una acción premeditada y muy bien planificada de lo que podríamos considerar el estilo colombiano de actuar por vía de explosivos que son elaborados exprofesos, que no son explosivos, digamos, estándar, sino que son elaborados exprofesos para cumplir un determinado fin, y fue un acto dividido en 12 secuencias, y la secuencia número 11 correspondía a la ignición, a la explosión de ambos drones para generar el asesinato del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero hacer un breve resumen del ampómetro del magnicidio en grados de frustración que intentó perpetrarse el pasado día 4 de agosto. Hoy aparecen nuevas pruebas que incriminan a este criminal, a Julio Borges, ya las vamos a mostrar, en la acción, en la premeditación, en la autoría intelectual y además con algunas acciones de autoría material del magnicidio en grado de frustración. Vayan anotando también los países en los que se encuentran estos criminales. Borges vive en Bogotá, a cuerpo de rey, en un palacete. No se sabe dónde saca dinero porque en su vida ha trabajado, pero vive en Bogotá. Allí planifica todas las acciones criminales contra Venezuela. Osman Alexis Delgado Taboski, que es uno de los autores intelectuales, pero también participó. Ustedes escuchan en el audio cómo él está coordinando todas las acciones. Se encuentra en el estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, está protegido en Colombia en los actuales momentos. El señor Juan Requesén, que confesó que había pasado, él confiesa que pasó a alias Bones varias veces en la frontera. Hoy aparecen nuevos elementos en la confesión que realiza alias Morfeo. Luego tenemos al jefe operativo de los dos grupos, que es alias Bones, que está detenido. El grupo 1 están detenidos Argenis Gabriel Valero, alias Ingeniero. Todos estos alias fueron puestos por el señor Pico cuando se encontraban en entrenamiento de más de 6 meses, de 5 a 6 meses, en el campamento de Chinácota, en el norte de Santander, en las cercanías de Pamplona, República de Colombia. José Miguel Estrada González, alias Zamurito, capturado también por las fuerzas del orden público venezolano. Y faltaba por detener a alias Morfeo, Henry Emmanuel Rivas Vivas, que fue capturado en la madrugada del día sábado. En el grupo número 2, Yanni Fabiana Pernía Coronel, alias María, capturada. Brian de Jesús Oropesa Ruiz, alias Poeta, capturado. Y Alberto José Bracho Rosques, alias Porto, capturado también. Solamente falta para la acción de la captura los dos explosivistas que, por supuesto, luego que fabricaron las armas homicidas, los explosivos homicidas, se dieron a la fuga. El explosivista número 1, Gregorio José Yaguas Monje, alias Latino, y el explosivista número 2, Gilbert Alberto Escalona Torrealba, alias Pastor. Vamos a pasar a ver en directo la confesión voluntaria del señor Henry Emmanuel
Rivas Vivas, alias Morfeo, y queremos comentar algunas de las nuevas pruebas que están apareciendo. El involucramiento del señor Julio Borges desde aquellos tiempos del llamado Golpe Azul del año 2014, cuando Borges reclutó a algunos factores de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se bombardeara algunos blancos, como fue el caso del Palacio de Miraflores, como fue el caso del Consejo Nacional Electoral, la sede del Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, la sede del DGCIN y la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Es público, y así lo han confesado algunos de estos oficiales, felones, detenidos y ya condenados por el llamado Golpe Azul del año 2014, fue Borges quien mostró en un mapa, en una reunión realizada en una residencia en el este de la ciudad de Caracas, cuáles eran los objetivos que debían ser bombardeados. Hay un continuo desde el Golpe Azul hasta la fecha, y es con la confesión de alias Morfeo y con las personas que trataron de ayudar a la evacuación, a la fuga de alias Morfeo. No sé si les parece curioso que ayer aparecen dos periodistas que trabajan para medios colombianos señalando que podría haber sido detenido este señor Henry Emanuel Rivas Vivas. ¿Y saben por qué lo publicaron? Porque lo estaban esperando en Colombia. Fue detenido porque el día sábado a las 5 de la tarde debía fugarse hasta la República de Colombia desde el terminal de La Bandera. Eso es típico de estas operaciones encubiertas. Cuando no aparece alias Morfeo para abordar el vehículo que lo llevaría hasta Colombia, pues estos periodistas, que no son tan acuciosos, sino que fueron dateados, le dijeron suelta, que detuvieron a alias Morfeo porque no se presentó para la planificación de la fuga. Pero no nos adelantemos. Dejemos que sea propiamente este criminal, Henry Emanuel Rivas Vivas, quien señale todos los elementos que rodearon a el entrenamiento, el reclutamiento primero, la ejecución de la acción terrorista y luego los intentos y el encubrimiento para darse a la fuga. Adelante, video de confesión de este criminal alias Morfeo. Hoy es 21 de septiembre, mi nombre es Henry Emanuel Rivas Vivas, cédula de identidad 24.939.468, alias Morfeo. Fui parte de la operación Fénix el pasado 4 de agosto. El inicio de la operación. Un amigo me contacta de la protesta 2017-2014 y me dice que hay un llamado, que hay un nuevo ataque. Yo me quedé, un ataque, pero ¿cómo? No me explico más nada. El entrenamiento iba a ser prácticamente como en noviembre, diciembre, que era lo que tenía entendido, pero parece que se canceló, no sé por qué, X razón. En marzo, él me llama y me dice, papi, prepárate porque en una semana te vas. Y yo, bueno, perfecto. Él me transfirió un dinero a la cuenta de mi mamá. Yo fui, compré lo que fue, compré el efectivo, saqué y me fui a lo que fue a San Antonio, director. Me consigo con un amigo, cruzamos a lo que hacia Colombia. Allá nos conseguimos con una persona que resulta ser que era Pico, que es el que nos guía prácticamente al campamento. Entonces, cuando llegamos al campamento, él me dice que estaba vinculado al fuerte Paramacay con el capitán Acahuaypano y entre otros más, pues, que estaban los dos Toby, que le dicen los Toby, que murieron con OP, y estaba Daniel Soto, un maracucho que también estaba con carpeta. Él me explica lo del plan, me muestra lo que son los drones, me explica bien cómo es la simetría, todo. Me dijo si estaba dispuesto a participar y bueno, le dije, pues no, perfecto. Él me dijo, bueno, a tu familia le vamos a depositar mensual un dinero para que puedan sentarse, pero tu familia no debe saber que tú estás aquí, tú debes estar prácticamente afuera. Yo a toda mi familia le dije que yo estaba en Argentina trabajando. Pasé en el campamento prácticamente como 6-5 meses. Hicimos cursos prácticamente como de inteligencia, que siempre salíamos a estudiar a la persona, cómo mezclarse, cómo copiarse a la persona.
Practicamos mucho lo que fue el manejo de los drones. O sea, yo no fui muy hábil en el aparato, fui más en la parte técnica con los muchachos, ayudarlos, o sea, como de soporte. Los dos pilotos, poeta e ingeniero, ellos fueron más técnicos a lo que fue la maniobra, ellos los agarraron más de piloto. Resulta ser que cuando pasa lo del helicoide, a nosotros nos dicen, prepárense porque parece que va a haber una avanzada en el helicoide. La parte explosiva sí no la fue, o sea, nos prestaron apoyo de otro grupo, que es Pastor y el Latino. Empezamos a estudiar lo que fueron los mapas de Caracas, la ruta de escape, las fechas. La misión está pautada para el 4, unas fechas atrás, un mes. Pero resulta ser que los drones pasaron por avión. Nosotros tuvimos aquí un tiempo. Muchos estuvieron en el Hotel Pestana, en el Caballero Suiz. Yo estuve prácticamente en la Suiz. Yo estuve en uno que está en el Callejón de la Puñalada. Duramos prácticamente una semana aquí, mientras estudiamos lo que era la parte, porque el desfile iba a ser prácticamente en lo que era en la avenida Los Próceres. Estudiamos los próceres a fondo, la seguridad, la distancia, las antenas. Nos enteramos que los drones los habían retenido y nos regresaron. Entonces pasamos la fecha para lo que fue el 4 de agosto, el Día de la Guardia Nacional. Desplegamos a lo que fue a Barquisimeto en una casa de un familiar de uno de los explosivistas. Anda como Pastor y Latino. Y ellos me explican que son los explosivistas, ellos me explican que el dron lleva C4, 1 kilo, y lleva lo que son perdigones de plomo, pequeños y grandes. Fuimos en un grupo con el sargento Bon, fuimos a lo que fue Colombia, nos regresamos. Una vez que estábamos en frontera, nos recibe el jefe de Migración Colombia, el año pasado, sin carnet, sin nada. Él sabía lo que era el movimiento y ya sabía lo que era la operación. Nosotros nos dijimos el campamento, empezamos en lo que fue desarmar los drones, marca DJ Matrix 600 Pro, su diseño. Empezamos lo que fue a desarmarlos y aprender a armarlo ahí mismo, prácticamente lo que fue en 3 días. Teníamos que reencontrarnos todos en Barquisimeto en la casa. Tenía 2 opciones, o la explotabas por telefónicamente o por el control, que prácticamente el control del dron tiene para desplegar las patas, él le manda un chispazo que es lo que le manda el corrientazo a la caja de C4, que es una caja de fusibles, repleta C4, prácticamente le quitamos lo que fue el acceso a las patas que desplegaba el Matrix 600 Pro, le quitamos ese cableado y se lo conectamos a lo que fue el C4, que prácticamente tú al accionar lo que es para desplegar las patas, automáticamente estalla el aparato. Eso fue diseñado por Pastor y Latino. La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre sale a la luz. En esta confesión de alias Morfeo ya se corrobora, se confirma todos los resultados de la investigación y las confesiones que han hecho los restantes detenidos por su participación en el magnicidio en grado de frustración. Morfeo señala claramente el carácter del señor alias Pico, protegido en la República de Colombia, que fue quien lo captó allá y lo desplazó hacia el campamento en Chinácota. Una pregunta interesante que deben contestar las autoridades colombianas es, ¿no sabían que durante 6 meses un grupo terrorista se estuvo entrenando en una finca, en una posada allá en la localidad de Chinácota para perpetrar el homicidio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Incluso el hecho de que los drones pasaron una vez por la frontera hasta Venezuela y luego fueron retenidos y se devolvieron cuando intentaron ser ingresados por vía aérea y luego volvieron a reingresar por vía terrestre. ¿No sabían? Obviamente sí, porque el señor alias Morfeo señala que se entrevistó con el jefe de migración de la República de Colombia
y que les permitió el paso sin absolutamente ninguna presentación de documento legal que permitiera acreditarlo como persona que estaba transeúnte en la República de Colombia. Es decir, es una confesión muy similar a la que hiciera el exdiputado Juan Requesén, que señaló el nombre incluso del funcionario de migración que de manera consuetudinaria permitía el paso a uno y otro lado de personas que estaban buscadas por la ley por el asalto al cuartel Paraqueima, Paramacay, perdón, y que además, obviamente estaban en planificación de acciones criminales contra las personas y contra la República. Se señala también que aquel pote de humo que montaron en el helicoide, algunas de las personas que estaban involucradas en hechos de violencia política contra Venezuela, estaba enlazado con las acciones de estos terroristas y que probablemente había sido los eventos del helicoide habían sido concatenados con alguna acción terrorista que planeaban realizar y que afortunadamente resultó abortada. También confiesa alias Morfeo lo que ya hemos establecido, que el ataque iba a perpetrarse el pasado 5 de julio con motivo del desfile militar para conmemorar la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, y al final señala que, en efecto, el día establecido fue el pasado 4 de agosto del 2018. A quienes han intentado banalizar, porque eso es el papel que tienen que cumplir algunos medios de comunicación, banalizar, minimizar, hablar de autoatentado y otra cantidad de necedades más, quisiera resaltar que el señor alias Morfeo dijo que era 1 kilo de explosivo C4 con lo que fue cargado el llamado segundo dron, es decir, el dron que fue elevado desde la esquina de Curamichat. Y que para ensañarse más en la acción homicida, en la acción criminal, además de 1 kilo de explosivo C4, habían colocado metralla para que tuvieran garantía de que no quedara ningún sobreviviente. Es muy importante que entonces los funcionarios de la República de Colombia, el gobierno de la República de Colombia, bueno, desmienta o señale qué participación tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos en la planificación, en la facilitación y en la perpetración de estos hechos. Vamos a escuchar la segunda parte de la confesión de este criminal, alias Morfeo, y luego vamos a continuar mostrando algunos de los elementos de prueba del caso del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Adelante, video. ¿Quién es esa persona? El sargento Bons, ingeniero, poeta, Porto y Marina. ¿Dónde te quedaste tú? Yo me quedé con Samurito, pastor y latino, en lo que fue en el Altamira Villa y Villaje. Una vez que entramos a ese hotel, empezamos a lo que fue armar el aparato con guantes para no dejar huellas. Duramos 2 días armando lo que fueron los artefactos explosivos, duraron 2 días armando. Los drones presentaron fallas técnicas, tuvimos un curso por videollamada y entonces nos empezó a explicar cómo pelar y pegarlo y empatar lo que son los cables. Se había aplazado por unas horas, pero lo mismo. Prácticamente el cambio, ya la salida del hotel para nosotros era a las 12. El sargento Bon agarró y pagó una noche de más en el hotel. Ese día se escuchan notas de voz. A mí me dicen que ayude a Bon en lo que sea, que no me dé dolor de cabeza. A mí me dejan en lo que es en la parte del Capitolio. Me calentó al bolso mío, y me cambió la camisa con una camisa roja. Yo entré a la marcha, pero también estaba canalizando lo que era la parte de los taxistas con lo que era Samurito. Había una persona que le dicen Alfa 2, que esa persona ya estaba en Caracas. ¿Cuál era la participación de Alfa 2? Alfa 2 tenía que estar dando comunicación de lo que estaba pasando y grabar videos de lo que iba a pasar. Parece ser que el sargento a última hora él cambia su punto estratégico, que es a lo que es la parte de Curamichat. Nosotros ya teníamos la punta del edificio. Los drones estaban pautados para lanzarse de los vehículos en plena vía y irse movilizando. Al parecer,
los inhibidores de señal de la casa militar interfirieron con lo que fue la señal a remoto de los aparatos, que fue lo que le hicieron explotar ahí mismo. O sea, los inhibidores bloquearon lo que fue la señal. En ese momento se procede a lo que es la evacuación. En ese momento yo me encuentro en Parque Carabobo con Samurito, ya no sabemos nada de Alfador, ni de Porto, ni de María, ni de Poeta, ni de Bons, ni de Ingeniero, no sabemos nada de ellos. Él me explica que los taxis ya están en lo que es Parque Central, pero Parque Central estaba siendo tomado en ese momento por la guardia, estaban pasando muchas encadas con guardias nacionales encapuchados y otras fuerzas. Pero seguimos a irnos. En ese momento, cuando yo veo mucho movimiento táctico, mucho movimiento, o sea, que la actuación de parte de las autoridades fue muy rápido, es cuando yo decido quedarme en Caracas. Ellos se fueron para la casa de seguridad que queda en Barquisimeto. Tienen que llegar allá, el punto de encuentro era ahí, para ir para la extracción a lo que era San Cristóbal, y de ahí proceder a llegar a lo que es Colombia. Yo en total agarré un mototaxi y me fui a lo que fue porque ya estábamos separados en el Altamira Villay. Ya una vez que estaba en el Altamira Villay y que vi lo que fue la noticia, yo esa mañana me escriben y me dicen: tienes que salir del país. Resulta que me comunico con esta gente Arcón. Ella me transfería a la cuenta de un amigo, y ese amigo lo que me hacía era comprarme a mí todo, pues lo que él necesitaba: cigarro, refresco, comida. Resulta ser que me presentan, o sea, me llega un número de una persona que está fuera en España. Se me dice que me traslada, que me va a mandar un carro, que ellos me van a cuadrar un punto, una casa. Y digo, bueno, perfecto. Pero, o sea, como son de otros grupos, no podemos estar muchos grupos unidos. Entonces ella me presta ese apoyo, esa colaboración. El día 5 de agosto, un día después de lo del atentado, me trato de comunicar con ella. Y ella se comunica conmigo diciéndome que tengan que ir a la Embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo a la Embajada de México y simultáneo a la Embajada de Colombia, que desde Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera. Llegué a la Embajada de Chile y estaba cerrado, no había nadie. Salgo de ahí, me logro comunicar con ella y le digo que la embajada estaba sola, que no había nadie, que se hizo contacto, ¿qué pasó? Agarro y me comunico con ella. Ella me dice que él está en su casa, en la Lagunita Country Club, que vaya, que él me va a recibir ahí. En ese momento agarro un mototaxi y me traslado a lo que es la Lagunita Country Club. Pero resulta ser que en la puerta de su casa sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país. Enseguida me comunico con ella, ya me pongo en marcha, me comunico con ella y ella me dice que vaya a la iglesia episcopal, que a las 5:30 iba a haber una misa, que entrara, me esperara ahí, hablar con cualquier cura y pidiera el asilo ese día, que ellos me lo iban a dar. Lamentablemente, cuando llegué a la iglesia episcopal, ese día no había misa y los curas no estaban. Pues bien, además de que narra con lujo de detalles cómo fue el proceso de despliegue de estos dos equipos de criminales el día 4 de agosto, señala todo el proceso relacionado con su intento de fuga y todo el proceso relacionado con el enconchamiento, el encubrimiento de este señor alias Morfeo. Tiene que explicar la Embajada de la República de Chile quién era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en su proceso de fuga. Tiene que explicar la Embajada de la República de Colombia, el encargado de negocios, si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera y de allí hacia Colombia. Y tiene que explicar la Embajada de la República de México si en efecto estaba en este proceso de triangulación para facilitar
la fuga de este terrorista, de este criminal. No hay terroristas buenos ni terroristas malos. Todos los terroristas son criminales, asesinos. Hubiera podido generar un baño de sangre atroz para toda la patria venezolana, incluyendo las personas que militan en las filas opositoras de Venezuela, incluyendo aquellas personas que aun cuando son militantes de la oposición no creen en la violencia como forma de accionar. Tienen que explicar por qué ya hay dos testimonios, uno de Juan Requesén, que señaló a un funcionario llamado Mauricio Jiménez en su confesión voluntaria, y ahora el señor alias Morfeo señala que se reunió con un jefe de migración de Colombia que les permitió el paso libre hacia la zona de Chinácota en el norte de Santander. Tienen que dar una explicación. ¿Está mintiendo el señor Morfeo? Él incluso ha dicho que está dispuesto a someterse voluntariamente a un polígrafo, un detector de mentiras. ¿Podría el embajador de Chile someterse a un polígrafo también? También se me ocurre recordar, señalar, que la Embajada de Chile sirve de resguardo a uno de los más violentos políticos, o uno de los políticos más violentos que haya conocido la historia de Venezuela, el señor Freddy Guevara. Estaba en conocimiento el señor Guevara de toda esta situación, porque resulta que la llamada Halcón, aquí están las capturas de la cuenta de WhatsApp del señor Halcón, o de la señora, porque es una mujer, comunicándose con alias Morfeo. Por cierto, esta es la frente del psicópata de Almagro, porque estaba también entre las capturas del teléfono de alias Morfeo. Fíjense cómo Halcón empieza a decirle a Morfeo que tiene que cambiar su fisonomía, que tiene que disfrazarse, que tiene que rasurarse el cabello, que tiene que echarse queratina para alisarse el pelo y para no parecerse a la fotografía que se estaba difundiendo a nivel nacional. Cuando se muestra, cuando se estudia a quién pertenece el teléfono de alias Halcón, resulta que el teléfono con código norteamericano 001-954-380-2104 pertenece a la señora Virginia Antonieta da Silva, alias Génesis, que junto con alias Maya, que se encuentra en España, curiosamente siempre se repiten los mismos nombres de países: Colombia, Estados Unidos, sobre todo en el estado de Florida, España, Chile, México, Colombia otra vez en el caso de las embajadas. Se desploma todo el aparato financiero, porque estas dos personas, alias Génesis, Virginia Antonieta da Silva, y alias Maye, eran las personas el soporte logístico y económico y financiero de todos estos criminales, de todos estos asesinos. Yo quiero mostrar algo más. Perdóname lo largo de la rueda de prensa, pero es información que seguramente mañana va a copar los titulares de la gran mayoría de los medios de comunicación. Mire, una ONG llamada Foro Penal Venezolano publicó un video, un señor supuestamente abogado llamado Alfredo Romero, señalando que varias detenciones, etcétera, etcétera, y que se había detenido una señora llamada Ángela Expósito, una de las detenidas. Dice que es de nacionalidad española y que es representante de Funda Animal, que ella tiene una ONG para cuidar animalitos, para cuidar perritos abandonados, etcétera, y que mantenía bajo su cuidado, dice el señor Alfredo Romero, algunos perros de personas buscadas por causas políticas, incluido el perro del terrorista y asesino Oscar Pérez. Resulta, señor Romero, vamos a ver el video de lo que dice el señor Romero y después comentamos algo. El día de hoy nos denunciaron varias detenciones de personas en la madrugada entre el viernes y sábado 21 o 22 de septiembre, incluyendo el caso de una señora de nombre Ángela Expósito, quien es directora de una organización de protección de animales, Funda Animal, y quien supuestamente mantenía bajo su cuidado a unas mascotas de perseguidos políticos y particularmente el caso del perro de quien fuera asesinado, Oscar Pérez.
Señor Romero, en la residencia de esta señora cuidaperros, Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, se encontraba escondido Henry Ver Emmanuel Rivas Vivas, alias Morfeo. El primer video que les mostré es el video de la residencia de esta señora Ángela Espósito Carrillo, que encubrió y escondió a el señor alias Morfeo. ¿Sabía el señor Carrillo que en efecto estaba alias Morfeo escondido allí y lanzó el pote de humo que lanzan estas ONG para encubrir terroristas y para encubrir asesinos? ¿O es que solamente quería insultar a alias Morfeo llamándolo perro? Porque ahí en efecto habían algunos perros que la señora cuidaba. Los perros del coronel García Palomo. Ahora confiesa Romero que también el perro del terrorista Oscar Pérez se encontraba bajo el resguardo de esta señora. Pero resulta, y yo sé que tú lo sabías, que allí estaba escondido Emmanuel Rivas Vivas, alias Morfeo. Tenemos el testimonio de Ángela Espósito Carrillo, alias La Perrera, que confiesa voluntariamente que participó, y también está detenido alias Coro Coro. Este alias Coro Coro es un coronel retirado que ayudó a que se fugara hacia Colombia la señora capitana de la Fuerza Aérea, Laidet Salazar, que es una de las participantes en el llamado Golpe Azul del año 2014, y es una de las personas que, según dice la periodista Patricia Poleo, fue delatada por Julio Borges para que fuera detenida junto con el capitán Nieto Quintero y otras personas que participaron en ese golpe, o en ese intento de golpe de Estado. No se les olvide este nombre, Laidet Salazar, porque aparece en el testimonio de Ángela Lisbeth Espósito Carrillo. Vamos a ver el testimonio y luego empecemos a contar en nuestros relojes cuánto tiempo tarda el señor Romero en borrar su tuit. Mi nombre es Ángela Lisbeth Espósito Carrillo. Mi cédula es 6.463.284. Soy, actualmente no laboro en ningún ente de la administración pública. Hace aproximadamente unos 4 meses conocí por las redes sociales a Lady Salazar. En ese momento no sabía que era ella. Ella me contactó con un seudónimo, yo le coloqué Avia. Como hace aproximadamente dos semanas, Avia me mandaba un mensaje por WhatsApp y me dice que necesita que le preste la colaboración de ir a buscar a una persona y llevarla para un sitio, pues que pudiera quedarse unos días, una semana. Yo le digo que ok, que no hay ningún problema, que lo llevo para la casa de mi mamá, que allí hay camas y hay espacio, que se puede quedar ahí, que lo único malo es que tengo varias mascotas ahí. Bueno, y esa persona acepta. Me manda el teléfono de este niño, de Freddy, que estaba acompañando, que le dicen Nemo, estaba acompañando a este muchacho, Henry, que fue la persona que yo tenía que retirar de la quinta, los Venaditos, algo así se llama. Y me sale Freddy y me dice, mira, eres el muchacho, de parte de Arias. Yo lo monto en el carro y me lo llevo para la casa. Yo allá tenía un mercado y bueno, se fue gastando. Hasta que le digo a Avia, mira, dime cómo hacemos con la comida, porque yo no la puedo gastar de mi dinero. Entonces ahí es que me da el teléfono de Montaña, su verdadero nombre según Freddy es Maya. Esta persona logra contactar conmigo y me pide el número de cuenta para transferirme, y así lo hicimos. Entonces en ese momento me entrega un dinero, que es lo único que he recibido por eso, para por concepto de comida. Incluso en el WhatsApp tengo las facturas de todo lo que estoy comprando con ese dinero. Estando el muchacho en la primera semana, yo desconozco totalmente quién es él, pero la semana siguiente él se va soltando. Él va como diciéndome algo del problema que estaba metido, porque yo no lo desconocí en ese momento. Después veo en el rollo que me metí. Entonces, bueno, ellos estaban preparando todo.
lo ayudé a hacerlo en el mercado, yo traía el mercado. Me pidió el favor también que le buscara una cédula, le tomara una foto para una cédula, que también le colaboré para eso. Y lo último que iba a hacer era darle la cola para allá. Parece, señor Romero, que no es solo una persona que se encarga de la protección de animales. Y tampoco es cierto que no sabía quién era esa persona, porque no es tan sencillo que alguien le diga a usted, mira, consígueme una cédula falsa y usted va y se la proporciona. Porque entre los eventos criminales perpetrados por esta señora, Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, alias La Perrera, está haberle proporcionado una cédula falsa. Y se encontró en el celular de esta señora, Ángela Carrillo, llamadas a un teléfono internacional, mensajes por WhatsApp, para alias Montaña, que es Mayra Isabel Rodríguez Briceño, alias Maye. Es decir, las columnas de la acción protectora, logística y financiera de los criminales estaban en el orden de la señora alias Maye y de la señora alias Halcón. Pero resulta que este señor, Ramón Velasco, un coronel retirado, fue quien ayudó a que se fugara del arresto domiciliario en el que estaba en curso la señora capitana Laidet Salazar. Esta señora participó en el llamado Golpe Azul, que fue planificado por Julio Borges. Y ahora recuerdo, Borges, cómo en la Quinta Nauco, son testigos de eso, el señor Carlos Ocariz, el señor Tarek El Aizami, usted, Borges, y yo, que nos reunimos a los efectos del proceso de diálogo en Venezuela, y usted llorando me dijo que usted era hijo, que usted era padre de 4 hijos, 5 hijos, no recuerdo bien, y que por favor no lo involucráramos en los eventos del Golpe Azul. Después que resultan capturados estos militares, Nieto Quintero, etcétera, etcétera, por cierto, la inmensa furia, rabia que tiene Patricia Poleo con el señor Borges es porque Borges aparentemente delata a un capitán llamado Nieto Quintero con el que la señora Patricia Poleo tiene nexos de afinidad, de cercanía familiar. Y es por eso que de manera consuetudinaria llama a Borges, lo llama traidor y dice que él fue el que delató el llamado Golpe Azul. Usted en la Quinta Nauco de la ciudad de Caracas se puso a llorar y dijo que no estaba involucrado en ese Golpe Azul. Todas las evidencias señalan que ha estado involucrado en el continuum del desencadenamiento de hechos violentos contra Venezuela, contra sus instituciones y contra su Constitución. Solamente un gobierno forajido como el gobierno de Juan Manuel Santos protege criminales de esta calaña, que ha estado desde el año 2014 al menos, y antes participó en el golpe del 2002, porque hay un video, es público, es notorio, es comunicacional, hay un video de Julio Borges participando en el golpe que derrocó por 46 horas al presidente Hugo Chávez. Estas ONG empezaron a decir que esta señora Laidet Salazar se encontraba enferma y por eso el presidente Maduro le otorga una medida cautelar de arresto domiciliario. Se fuga, ayudada por este señor, alias Coro Coro, y resulta que en el teléfono de este señor, que era quien iba a sacar a alias Morfeo por el terminal de La Bandera, lo iba a llevar desde la vivienda de La Perrera. Vamos a ver, chequea a ver cuánto tiempo tarda el señor Romero en borrar su tuit, o es que es cómplice, o es que sabía que ya estaba alias Morfeo. Y entonces trató otra vez de montar un pote de humo, como el pote de humo que montó cuando decía que la señora Laidet Salazar estaba enferma, y era completamente falso. Este señor Coro Coro iba a promover la fuga de alias Morfeo. Y en el celular de Ramón Velasco,
alias Coro Coro, aparece infinidad de llamadas a este número, 0034-687-1431-23. ¿A quién pertenece ese número? A la capitana Laidet Salazar, alias Avia. ¿Quién era esa señora alias Avia? La persona que solicitó a la perrera que escondiera a alias Morfeo hasta que lograran su fuga. Entonces, queda establecido la responsabilidad nuevamente de Julio Borges, a través de este contacto, la señora Laidet Salazar. Queda claramente establecida la participación de elementos del gobierno de Colombia en el magnicidio en grado de frustración. Tiene que explicar la Embajada de Chile por qué un asesino, un terrorista, un criminal, después de que perpetra hechos tan horrendos como los del 4 de agosto, lo primero que recibe es la instrucción de alias Génesis de que se dirija a la Embajada de la República de Chile. Tenemos además el testimonio de Henribet Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, describe perfectamente la dirección de la Embajada de Chile, donde se encuentra por los alrededores de San Román, por allí, por Santa Fe. Luego describe la residencia de este funcionario a donde se dirigió y le dijeron que estaba enfermo. Quién sabe qué tipo de dolencia presentaba en ese momento este señor funcionario, aparentemente de la Embajada de Chile. ¿O es que no tenemos que colaborar los gobiernos y los estados frente a hechos de terrorismo? Si llegara a ocurrir un hecho milésimamente inferior en su categoría y en los alcances que intentaban perpetrar en algún país como Colombia, como Chile, como México, como Estados Unidos o como España, e intentaran refugiarse en la República Bolivariana de Venezuela, lo primero que haría el gobierno del presidente Maduro es capturar a esos asesinos, a esos terroristas y entregárselos a alguno de estos gobiernos que hubiera sido víctima de algún tipo de estos ataques. La mentira, Julio Borges, tiene patas cortas. La verdad, Alfredo Romero, siempre sale a la luz. Perdón lo largo, pero había que clarificar algunos elementos. Vamos a responder algunas preguntas por Televen. Oscar Pineda. Buenas tardes, ministro. Disculpe, con respecto a este tema del intento de magnicidio, el gobierno venezolano recientemente solicitó lo que fue la extradición del diputado Julio Borges por estar presuntamente implicado en este hecho como autor intelectual. Me gustaría saber, en este caso, cuál es el adelanto que lleva esta petición. Esta solicitud, en este caso, ha sido respondida por Colombia. Mire, nosotros ya tenemos muchísimos elementos de pruebas que involucran al señor Julio Borges en el magnicidio en grado de frustración perpetrado el pasado día 4 de agosto. Esas lágrimas de la Quinta Nauco, yo tengo que confesar que en esa oportunidad el diputado Borges, en ese momento diputado Borges, al decirme llorando que él era padre de sus hijos, etcétera, yo, bueno, está bien. Hay que creer siempre en la buena fe. Ya queda perfectamente claro. Si quieren, pregúntenle a la señora periodista Patricia Poleo, porque ella tiene los elementos que involucran a Borges en el llamado golpe azul del año 2014. Ya está la confesión clara del exdiputado Juan Requesén, que señala que fue Borges quien lo reclutó para que participara en el magnicidio en grado de frustración. Queda otra vez, aparece otra vez Avia, la capitana Laidet Salazar, como la persona que coordinó todo el proceso de fuga de alias Morfeo. Queda perfectamente claro y establecido también que todos los nexos financieros a través de la señora alias Maye en España o de la señora alias Génesis, que se encuentra en los Estados Unidos, todos los nexos se dirigen hacia Julio Borges. Digo más. Además de los
de las acciones de inteligencia que llevó adelante los organismos de seguridad del Estado venezolano, que incluyó inteligencia tecnológica, fíjense que además la captura pudo hacerse de una manera limpia porque hubo un seguimiento con drones, etcétera, que permitió que pudiera perpetrarse. Pero también del entorno de Julio Borges en Colombia llegó la información de que iba a fugarse a las 5 de la tarde de este pasado día viernes este señor alias Morfeo. Ya todos esos elementos fueron presentados oportunamente por el Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, conjuntamente con la Fiscalía General de la República. Estamos a la espera de que el gobierno de la República de Colombia atienda lo que es legal, lo que es jurídicamente claro. Y es que si una persona perpetra un hecho terrorista, un acto terrorista en territorio de un país, pues ese país no solamente tiene derecho a defenderse, sino que los demás países, y este más porque es un país vecino, debería colaborar activamente para que no solamente se aclararan todos los hechos, que ya bastante claros están, 28 detenidos ya van por el magnicidio perpetrado en grado de frustración, sino que también debería limpiarse un poco la cara. El señor presidente de Colombia, Iván Duque, tiene que deslindarse de los hechos planificados en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿o no? ¿O está de acuerdo con el intento de asesinato del presidente de la República, del alto mando militar, del alto mando político, de la primera combatiente de Venezuela? Esas son preguntas que tienen que contestarnos aquí en Colombia. Siguiente pregunta, por Globovisión, Dayana Ferreira. Buenas tardes, ministro. Muy bien, gracias. ¿Cuáles serán las gestiones que realizará el Gobierno Nacional ahora ante las embajadas de Colombia y Chile sobre este caso de magnicidio? Muchas gracias. Sí, cómo no, Dayana. En efecto, hay una confesión por parte de un terrorista, que además, fíjense cómo maneja con lujo de detalles todo el proceso de entrenamiento, cómo fue el armado de los drones, cómo fue el armado de los explosivos. Por eso es que hablábamos del estilo colombiano de elaborar explosivos, porque diera la impresión de que los explosivistas fueron entrenados en Colombia, que por lo general fabrica los explosivos artesanalmente, entre comillas, para cada fin. En este caso lo que se buscaba era la máxima letalidad posible que pudiera trasladarse en estos vehículos aéreos, en estos drones. La máxima hazaña posible, que incluía 1 kilo de C4, que incluía otro tipo de explosivo en el llamado Dron 1, el que explotó frente a la tarima, y metralla, para garantizar el asesinato del presidente de Venezuela y de todos los altos funcionarios, incluyendo agregados militares de otras embajadas. Ahí había embajadores, agregados militares. ¿Cómo es posible que la llamada que recibe Morfeo lo conmina a dirigirse a la embajada de Chile? Nosotros, el presidente Maduro, le dará las órdenes pertinentes a su canciller, Jorge Arriaza, para que estos funcionarios aclaren. No hay inmunidad diplomática en caso de encubrimiento de terroristas, por Dios. Esa aclaratoria tiene que hacerse en las próximas horas. Por Russia Today, Erika Ortega Sanoja. ¿Cómo está, Erika? Bueno, las confesiones que usted ha presentado del señor Henry Rivas dan cuenta de una suerte de hilo conductor, ¿no? La participación en el golpe azul, el señor que participó en el asalto al cuartel Paramacay, el señor Oscar Pérez. Me pregunto si esta misma gente tiene relación con la denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro en su pasada rueda de prensa el día martes, en la cual hablaba de un general de apellido Báez que se movía en el Caribe y que tendría el objetivo de dar un golpe de Estado contra su persona y contra Venezuela en este mes de octubre. Y relacionar esto también con una declaración que se produjo después de la rueda de prensa del presidente, que vino desde Estados Unidos,
el antiguo jefe de gabinete del señor expresidente Obama, me refiero al actual alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, quien dijo que en Washington se hablaba de la sorpresa de octubre y que además advirtió de un supuesto intento de acción militar por parte de la administración Trump en contra del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, saber si esta gente de alguna manera tiene relación directa con el gobierno del presidente Donald Trump a través de algunos de los dirigentes de la oposición venezolana. Gracias. Fíjese, sobre la primera parte de su pregunta, Erika, ahora queda perfectamente claro que el diablo los cría y el dinero los junta. Si había algún tipo de desencuentro o desaveniencia entre los grupos terroristas extremos de Oscar Pérez, de Caguaripano, de alias Bons, con Julio Borges y militantes o dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular, eso ya desapareció. Hay una conjunción, un hilo conductor entre distintos grupos terroristas que confluyeron para ejercer su acción homicida el pasado 4 de agosto. Por eso aparece el asalto a Paramacay, como tú bien dices, aparece enlazado con el golpe azul del 2014, aparece enlazado con el entrenamiento en Colombia. Yo creo que lo que procuraban era generar el mayor daño posible para que se desencadenara una situación de caos tal, imagínate tú por un momento, que procuraban la desaparición física del presidente de la República, del ministro de la Defensa, de todo el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la primera combatiente de la República, Cilia Flores, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del fiscal general de la República, de los 5 vicepresidentes sectoriales. Procuraban asesinar también agregados militares y embajadores, señor embajador de Chile, señor encargado de negocios de la República de Colombia, señor encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, señor embajador de España, señor embajador de México. Ahí habían colegas suyos en esa tarima. En esa tarima habían agregados militares, funcionarios diplomáticos acreditados. Cosa que además lo sabían los terroristas. Porque si, como señalan, estuvieron durante 6 meses estudiando la situación, el terreno, claro que tenían que saber lo que es además habitual, que es que las representaciones diplomáticas acuden a este tipo de eventos, a este tipo de desfiles. Nosotros solamente pedimos a los gobiernos del mundo que se pongan a derecho con respecto a Venezuela. Nada más. No queremos ni que nos sonrían, o sea, no queremos sino que se pongan a derecho. Nosotros no permitiríamos jamás que en territorio venezolano se encubrieran asesinos y criminales. Ya queda claro, por ejemplo, pero más que público y más que notorio, que alias Pico era el jefe operativo en Colombia. ¿Qué va a hacer el gobierno de Iván Duque respecto a eso? ¿Qué va a hacer el gobierno de Iván Duque respecto a la prófuga de la justicia, Laide Salazar? ¿Qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a Osman Delgado Taboski? ¿Qué va a hacer? Si hay un audio donde aparece ese señor Taboski hablando con los homicidas, dirigiendo, hay un audio, pero es una prueba, dirigiendo desde el estado de la Florida la acción homicida en contra del alto mando político y militar de Venezuela. Esas son preguntas que tienen que contestar estos gobiernos. Nosotros solamente solicitamos que se pongan a derecho, que cumplan con las leyes y tratados internacionales en materia de terrorismo y que cumplan con elementales normas de la diplomacia. Es insólito. Así como el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, catalogó de insólitas las declaraciones de este psicópata, que por cierto están en todos los celulares
que han sido incautados estos criminales, es insólito que el primer sitio en el que pensó guarecerse Morfeo haya sido la Embajada de Chile. Se quedó esa noche en el Altamira Village, después se movió hacia el 23 de enero hacia la residencia de algunos familiares. Los familiares le dijeron, aquí no te puedes quedar. Después lo movieron hacia un sitio en Santa Fe y al día siguiente recibe la orden de Halcón de que se dirija a la Embajada de Chile. Ojalá aclaren estos funcionarios si en efecto hay alguna participación de algún representante diplomático de sus embajadas en este espantoso hecho. Muchísimas gracias por la atención y disculpen lo largo. 13 nuevos detenidos que tuvieron implicación. Bien, veíamos entonces las declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien ofrecía mayores detalles acerca de los hechos irregulares ocurridos el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Informaba, fueron detenidos 2 presuntos responsables más, entre ellos alias Morfeo y también una mujer identificada como alias La Perrera. Nosotros es la información que a esta hora podemos indicarles. Válido también en destacar que con esta vamos a ponerle punto final a la emisión estelar, la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Por supuesto, los invitamos a que continúen con nosotros en las próximas rondas informativas. Recordar nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, somos @Globovisión. También en nuestra página web www.globovision.com. Soy Herminia Rodríguez, nos vemos en la próxima ronda.